En el espacio de Andares, de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Fénix, Mete un Cambio. Un programa de debate político, social, cultural. Conducen Alfredo, Janet y Gerardo. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Mete un Cambio aquí por Radio Fénix CX40, también saliendo online. Bueno, hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, un 25 de noviembre más, que va a estar relleno de actividades, principalmente la que convoca Mujeres de Negro. Tendremos en un rato nada más la presencia del compañero economista Carlos Viera, que nos estará hablando un poco de lo que fue ayer el Congreso del Frente Amplio. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Nuestras vías de comunicación 098-123-328 para enviarnos mensajes, o si no, para salir en vivo hoy al 2409-0837. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, que quizás muchos de nosotros, no, de ustedes, no sepamos por qué se conmemora este día. Ustedes saben que en República Dominicana había un grupo, una agrupación política llamada 14 de junio, integrada por varias personas, entre ellas 3 mujeres, las denominadas las mariposas, las hermanas Mirabal, que por supuesto lucharon contra la dictadura en aquel momento de Rafael Leónidas Trujillo, haciéndoles bastante complicada la existencia de ese dictador, por lo que este dictador en un momento, además de perseguirlas, por supuesto las hizo secuestrar y en un momento, en una emboscada, las mandó a asesinar. Fue entonces por el año 1981, por ahí, que se solicitó a través de la República Dominicana a la Organización Nacional de las Naciones Unidas poder tener un día de conmemoraciones al asesinato de estas 3 mujeres, que había sido un 25 de noviembre del año 1960. Es entonces que en el año 1999 recién se da un reconocimiento apoyado por 80 países de la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
que hoy el colectivo Mujeres de Negro convoca una performance para el día de hoy en Plaza Independencia a partir de las 19 horas con un buroso negro y en profundo silencio, en recordación no solamente a estas mujeres, sino a todas aquellas que aún siguen siendo víctimas del flagelo de lo que es la violencia hacia las mujeres, no solo en nuestras casas, ¿no? La violencia doméstica que todavía sigue tan vivita y coleando pese a muchas medidas que se han ido tomando y a todos los movimientos que están trabajando por este flagelo, sino la violencia generada desde el espacio de trabajo, en lugar de estudio. En distintos lugares la mujer se ve sometida a una violencia también simbólica, como le dice. Bueno, la convocatoria es hoy a partir de las 19 horas. En Plaza Independencia marcharán por 18 de julio las mujeres, las familias y los hombres en riguroso negro y profundo silencio. Y la convocatoria se espera que llegue este año a las 6.000 personas. Puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Le damos los muy buenos días a nuestro compañero, amigo, economista Carlos Vieras. Buen día, Carlos. ¿Cómo estuvo este fin de semana? Bueno, como estuvimos en el Congreso del Frente metidos... Estuvo agitadita la cosa. Por suerte no vamos a hablar de fútbol porque no estuvimos allí. Sí, no sé cómo le fue a Peñarol Nacional, fue el clásico, ¿no? Ahora me llama Padilla para decirme, no sabes nada de fútbol. ¿Cómo salió? Ganó Peñarol. Bien, estarán contentos los manchas entonces. Bueno, Carlos, a ver, cuéntanos un poco cómo estuvo ese congreso. El sábado se trabajó en las distintas comisiones, ¿verdad? Bien, hubo un trabajo el sábado intenso. Hay que ver la dinámica que tiene un congreso del Frente Amplio, ¿verdad? Baja un informe, que es un informe muy fuerte, muy nutrido, y ese informe tiene después en los comités su discusión. Bueno, bienvenido. Yo lo llamaba, está con nosotros también el diputado suplente por el PVP, Carlos Coitiño, que acabó de llegar, así que entre los dos haremos un raconto de lo que fue este fin de semana con el Congreso del Frente Amplio. Buen día, Carlos Coitiño, ¿cómo le va? Buen día, muy bien. Bienvenido. En tiempos de balance, en tiempos de comentario, en fin, seguramente. Estaba Carlos justamente hablándonos lo que habían sido las comisiones, ¿no? Claro, que hay un trabajo en los comités que requieren que se realicen un número importante de reuniones sin las cuales el comité no puede participar, con un número importante de adherentes en esas comisiones, y los delegados surgen de ese conjunto. Por lo tanto, los comités tienen que haber tenido una intensa actividad de análisis, y me consta que muchos la tuvieron. Obviamente que no puedo hablar por el conjunto, pero muchos comités estuvimos en muchos de ellos aportando nuestro parecer sobre algunos puntos, y vimos, yo diría que hay un renacimiento del entusiasmo en los comités que hay que tenerlo en cuenta, así como también hay una participación del Frente Amplista a través de otros medios que también hay que tener en cuenta, pero esto del Congreso ha sido así. Ha habido una discusión en régimen de comisión en la cual participaron esos comités. Entonces, quizás yo deje que Coitiño sea el que haga el balance del Congreso en su conjunto. Solo voy a mencionar algunos aspectos en los cuales me tocó actuar más de cerca, más directamente. En la comisión de temas económicos, que trató primero las claves para el desarrollo; segundo, trató la política económica para el gobierno del Frente Amplio; tercero, economía social y solidaria, esos 3 puntos y el tema también de la economía sustentable. Esos 4 puntos fueron tratados bastante inabarcables, sin lugar a dudas. Para una comisión de que funciona un día es imposible. Fundamenté y presenté algo así como 15 mociones, de las cuales el tiempo fue tirano,
y no se pudieron tratar todas. Acá hay un artículo, un pasaje de la diaria que siempre nos apoya con un ejemplar, que dice que en la Comisión Programática del Congreso que estudió la política económica hubo planteos que tomaron por sorpresa a los representantes del Frente Liber Seregni. El economista Carlos Viera, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, propuso eliminar el régimen de zonas francas y obtuvo el apoyo de representantes de las bases, entre ellos dirigentes comunistas. Se planteó además gravar con un porcentaje superior las transferencias de dividendos de las empresas que se realizan al exterior. ¿Cómo quedó este tema? Voy a aclarar, yo no propuse eliminar el régimen de zona franca, yo puse reducir los enormes subsidios, digo esa palabra, subsidios, y estaba puesta así en la moción. A veces levantamos notas, ¿no? Sí. Que no dicen literalmente. Claro, a veces los periodistas no dicen la totalidad de la verdad y a veces quedan las cosas por el medio y a veces una mentira a medias puede ser más problemática, o una verdad media puede ser problemática. Bien, entonces vamos a aclarar. Reducir los enormes subsidios que en este momento goza el gran capital y la inversión extranjera, así como las zonas francas. Reducir, no dije eliminar. Primer punto, porque eliminar suena a algo tan drástico, puede generar consecuencias demasiado virulentas en una economía que tiene que hacer un tránsito, un proceso pacífico, digamos, y más cuando están sin lugar en juego puestos de trabajo. Entonces la idea era esa, es un clamor, 1.800 millones de dólares se nos van en subsidios al gran capital. ¿Cuánto de eso, cuando el Estado gasta de repente en lo social o en mantenimiento de la infraestructura, no más de 15 millones, es decir, el 10% de lo que gastamos se nos va en eso? Estamos reclamando un aumento del gasto social justamente en virtud de eso. Bien, esas dos mociones, la segunda moción de gravar los dividendos a la repatriación de utilidades, que es esa, giro de utilidades al exterior de las empresas transnacionales. Eso no fue propuesto por nosotros, fue propuesto por el compañero Garín del MPP, ¿verdad? Nosotros apoyamos porque está todo muy bien la inversión extranjera directa cuando esa inversión viene a áreas que nos dinamizan la economía, que nos dan trabajo, que generan tecnología, que generan compras a las empresas internas y que son en áreas dinámicas de la producción nacional. Y lo que tenemos, por favor, ¿qué estrategia estamos hablando? Tenemos grandes inversiones en la soja transgénica, punto 1. Segundo, tenemos grandes inversiones en las fábricas de celulosa, punto 2. Tercero, tenemos grandes inversiones en inmobiliaria, sector inmobiliario. Cuarto, tenemos grandes inversiones en la compra que se han realizado, más que nada capitales brasileños, de las arroceras y los frigoríficos. Entonces, a eso estamos dando subsidios. Y hoy el gran capital, el capital es lo que sobra en el mundo. Hay en el mundo circulando, así lo dijimos en el Congreso, una masa de dinero que sobrepasa 10 veces el Producto Bruto de las naciones. Quiere decir que hay una masa de dinero deseosa de colocarse en algo rentable y que no obtiene algo rentable. Esos son los cambios que hoy hay en el mundo y que toda fuerza política tiene que integrarlos si quiere actualizarse, si quiere ser una fuerza dinámica, una fuerza capaz de cambiar la sociedad. ¿Cómo no va a tener en cuenta los cambios en la realidad? Esa es la verdadera forma en que una fuerza de izquierda, sin debería conducirse, dejar de lado sus principios de izquierda, se, digamos, renueva y alimenta sus concepciones ideológicas con datos de la realidad. ¿Cómo no vamos a saber que hoy China, India y demás están siendo integradores de mucha gente a consumos
a consumos que antes no tenían. Siempre se hablaba que los chinos vivían con un plato de arroz. Eso pasó totalmente a la historia. Y hoy los chinos consumen muchísimo más. Hay 1.300 millones de chinos que se han integrado mucho más al consumo pleno, y eso significa una demanda mundial acrecentada. Esa demanda mundial acrecentada incide sobre nuestras ventas al exterior. Entonces los precios internacionales de esos productos suben, aumentan. Bueno, entonces la estructura productiva que va a tener el Uruguay tiene que ser una estructura productiva que siga así, ¿no? Y eso está horrible, no. Aprovechemos la bonanza que significa eso. Pero por favor, si no tomamos algunas medidas, el ingreso se va a concentrar, porque lo ganan pocas empresas exportadoras con altos precios internacionales que no están generando más trabajo atrás. Entonces la riqueza se va a concentrar, y es lo que está pasando. Entonces, grabar los dividendos de las empresas transnacionales que se giran al exterior podría significar, hoy no están grabadas, podría significar un mayor caudal de ingresos y un, digamos, resarcimiento de lo que la economía nacional al principio recibe, pero después también hay transferencias al exterior por ese mismo monto, más o menos parecido, en la balanza de pago figura, es decir, dato constante, sonante, 1.600, 1.800 millones de dólares anuales que se giran al exterior por las compañías transnacionales en los 2 últimos años, y eso va creciendo, porque primero aportan, es la inversión, después resarcen, recuperan la inversión y van tirando hacia el exterior. Entonces, ¿queremos generar mayor valor agregado? Sí, claro, pues tenemos que también apropiarnos internamente de ese mayor valor agregado. Bien, entonces vuelvo a repetir, las 2 mociones fueron presentadas, ganaron sin lugar a duda por aplastante mayoría en el plenario, pero no tuvieron de comisiones, pero después no tuvieron convalidación en el plenario general, porque allí se requieren 2/3 del conjunto. Entonces, al requerir 2/3 del conjunto, no llegaron. ¿Los compañeros saben en el plenario qué es lo que votan? Yo creo que se hace mucha confianza a, digamos, los que... Porque si tenemos una comisión que trabajó sobre una temática que supuestamente hay consensos, qué sé yo, luego llevamos al plenario, parece que nos dieran vuelta. Ahora, yo quiero hacer un pequeñito, después lo dejo a Coitinho, porque yo me tengo que ir, balance en el sentido que es un buen programa, vamos a entendernos, es un buen programa que da para trabajar, que incluso se le quitaron algunas aristas, porque a veces el programa, si no dice alguna cosa, habilita esa cosa. Y el programa se le quitó, por ejemplo, el tema de que Uruguay pueda hacer tratado de libre comercio. Se le quitó la posibilidad al próximo gobierno del Frente Amplio a que se hagan tratados de libre comercio. Dilucidamos una discusión interna, saldada que está, no nos parece que es un factor de unidad frente amplista. En segundo lugar, digamos, creo que el programa en general es bueno, agrega cosas como la economía social y solidaria, que sin la cual no hay cambio en la estructura productiva. Entonces, qué bueno que se haya incorporado ese tema, que se haya incursionado en ese tema. Quizás falta profundización en ese tema, me refiero a la economía, a las cooperativas, a las empresas recuperadas, a la estructura de economía familiar en el agro, a la gente que está en situación de emprendimientos que resultan de su exclusión social. Todo eso es qué importante que es, si queremos desconcentrar la riqueza, que lo que proponíamos además es que esos recursos, esos enormes subsidios que hoy se aplican a las grandes empresas, se aplicaran en todo caso, parte de ellos, justamente decíamos reducir, no decíamos eliminar, parte de ellos se aplicaran a las empresas de economía social y solidaria. Y por tanto el programa es bueno, incorpora esos temas, es un avance, pero tiene una gran carencia. Su primera parte, que quiere ser el encuadre, es un abordaje por el lado de los valores,
Pero ¿Qué pasó con esa primera parte que se proponía como eliminar a valores sí. humanos, y no estamos en un capítulo instituto, introductorio, estamos en un ¿no? partido político, en un Sí. instituto de filosofía. Entonces los valores humanos que la Revolución Francesa puso muy por arriba están muy bien, pero caramba, hay que primero reivindicarlos. Los reivindicamos nosotros, los blancos, los colorados, cualquiera que quizás tenga con buena intención participación en política. Segundo, no solamente si estamos hablando de una estrategia de desarrollo nacional, hay que decir cuáles son los valores que nos guían para la acción, sino que hay que decir cómo se produce la estrategia. Es eso, el cómo es importantísimo. Entonces tendría que tener una caracterización de en qué mundo vivimos, en qué país vivimos y en qué estado están las fuerzas sociales, los actores sociales, como el actor político Frente Amplio, para poder encarar eso. Porque justamente acá no hay irresponsabilidad de quienes planteamos un giro a la izquierda. No hay irresponsabilidad, hay realismo. Hay conocimiento de que estamos en condiciones de hacerlo. Bueno, como eso no estaba en esa primera parte, estaba solo en la enunciación de los grandes valores, nosotros propusimos en el seno de esa comisión un cambio por un documento alternativo, que no era alternativo, que quizás era complementario, porque no nos molestaba que primero hubiese un planteo, enunciación de los grandes valores, pero que hubiese también un elemento complementario que le diera ese contenido que justamente le faltaba, ese abordaje, porque además si no el programa queda como una serie de compartimentos estancos, en que cada cual en el agro, en la industria, en la parte de salud, en la parte de vivienda, se hacen tales y cuales cosas, pero si no hay prioridad y consistencia de objetivos, que eso tiene que tenerlos en el encuadre, podemos quedar como una enunciación de puntos que después decimos, pero no se pudo porque, por ejemplo, no hay plata. No había recursos. Bueno, entonces por ahí entonces salimos y hubo un incidente que me parece que habla que tenemos que corregir en el Frente Amplio algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué sucedió? ¿Así? Que 11 comités de base propusieron ese nuevo documento, que ese nuevo documento se agregara al que estaba, y así se elevó al plenario. Pero el plenario fue al otro día. No sé qué pasó entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Parece que hubo una reunión a la noche del sábado. Bien, entre bueno, yo no puedo saber qué pasó. No, lo dice acá también la diaria, mira, no lo invento yo. Bueno, entonces lo que me parece a mí, que un querido compañero, vamos a entenderlo, un querido compañero, se presenta al plenario y dice que él había apoyado eso, que él estaba de acuerdo con eso, que él no tenía representación de su comité de base, pero que estaba como invitado, porque a veces los comités de base si no reúnen gente suficiente, pero que entonces él retiraba ese punto de la discusión del plenario general. Y entonces dejaba tal como estaba esas bases claves para el desarrollo sin ese elemento, lo cual nos parecía a nosotros a todas luces insuficientes. Claro. Así lo dijimos, así lamentamos en el plenario general, pero el plenario general obviamente, dado que un compañero prestigioso dice que retiraba él no tenía como derecho a retirar nada desde el momento que 11 comités de base los habían puesto. Claro. Que él hubiese fundamentado a favor, no le daba el derecho de que él retirara eso en el plenario nacional. ¿Cuál sería la lectura que al cambio de esta posición? ¿Cuál sería la lectura que podríamos ese compañero pertenece al Partido Comunista. Uh-huh. Si el Partido Comunista, digamos, ¿qué transacción hizo en la noche? No sé. Pero hoy en día entonces tenemos... Ese es un poco el sabor amargo que nos dejó el Congreso, pero el otro aspecto del Congreso fue también de las candidaturas, en el que vimos que hubo, digamos, también aspectos positivos y negativos, pero que también se saldaron, yo creo que en armonía y hacia un Frente Amplio que seguramente va
va a salir fortalecido y va a ganar las elecciones. Gracias, Carlos. Vamos a una breve tanda y seguimos aquí en Mete un Cambio por Radio Fénix. Un cambio por CX40 Radio Fénix. Recuerden nuestras vías de comunicación 098-123-328, 2409-0837 si alguien quiere hacernos algún llamadito, y tenemos nuestro correo electrónico meteuncambio.comunicacion@gmail.com para que nos envíen sus mensajes, nuestra página en Facebook Mete un Cambio y también nuestro canal en YouTube Mete un Cambio Radio para poder ir escuchando las audiciones. ¿Qué tal, Carlos Coitiño? Un gusto estar con ustedes. Un fin de semana muy ajetreado con esto del Congreso del Frente Amplio, ¿no? El Frente es eso, ¿no? Digamos, el desafío a trabajar, el desafío a discutir, el fundamento de la discusión, digamos, como elementos, casi diría, como señas de identidad de la construcción de una fuerza política plural, digamos, que es un movimiento, que es una coalición, y todo eso cuando se junta hierve, digamos, y naturalmente este fin de semana el hervor fue por eso, como uno, digamos, que ha pasado por varias de estas, eso es vida. Un frente así puede ser un frente de movimiento realmente, digamos, a partir del cual, pero yo digamos, más allá que la temática de las distintas discusiones programáticas, simplemente anotar lo siguiente: tenemos un programa, sus limitaciones, con una cantidad de temas que no se laudaron, porque no siquiera, digamos, el aspecto organizativo operó como una limitante por falta de tiempo, para, digamos, lo que estaba planteado en esta conferencia. Una plataforma de lanzamiento del plan de gobierno, y no hay al día de hoy definido, porque a nosotros nos gustaría, y lo vamos a ir planteando, que el plan de gobierno forme parte también de la discusión, claro. Porque en las experiencias anteriores se aprobaba un programa, pero el plan de gobierno era de libertad de ejecución por parte del compañero. Digamos, acá hablo de compañeros porque en las anteriores no hubo como alternativa una compañera, desarrollaban un plan a su medida. Y nosotros estamos convencidos que los planes a la medida, que después no se entiende bien si esta palabra, si esta frase en el por la libre interpretación, digamos. Por eso el plan de gobierno sí. Es el que establece concretamente las medidas que en los 5 años vamos a comprometernos a hacer. O sea que las candidaturas, eso van a hablar de justamente qué vamos a hacer con este, ¿no? Exacto. O sea, ¿cuál será ahí se aparecerán las alternativas contrapuestas? Por lo menos, ayer escuchamos 2 intervenciones, una de la compañera Constanza de un compromiso que yo nunca la había oído antes en ningún precandidato, digamos, a la presidencia por el Frente Amplio, de compromiso, digamos. Y con todo respeto, escuchamos el discurso del compañero Tabaré, que de compromiso en relación al programa no se pidió. Parece que luego que presentaron las candidaturas no se escuchó el clásico cantito ya lo ves y ya lo ves, ¿no? Sacó la diaria acá un comentario especial, no se escuchó el clásico cantito ya lo ves. Después voy a hablar del mundo mediático. Sí, también. Pero se hace una lectura también, ¿no? Sí, pero en las consideraciones políticas mayores, bueno, primer tema. Se puede decir que tenemos diferencias bien diferentes, valga la redundancia, entre una postura del plan de programa y otro que pueda llegar a tener un candidato u otro, obviamente. Y voy a llegar a eso. Bien. Hoy, digamos, trato de ordenar un pensamiento. Entonces, no hay plan de gobierno. Hay programa, nos gustará, falta esto, pero no hay plan de gobierno.
Y necesitamos que esta campaña, entre dos precandidatos, cada uno de ellos diga cuál es su idea de plan de gobierno. Claro. Y por supuesto que aparece dentro del frente en este Congreso algo que nosotros queremos naturalmente jerarquizar, que yo diría que nace una corriente de opinión que después se expresará como, digamos, la propia vida vaya planteando, pero que, digamos, como corriente de opinión apunta, digamos, a rescatar al máximo posible rasgos de identidad, aspectos de carácter ideológico, propuesta de privilegiar frente a una sociedad con tantas diferencias y con tanto poder en lo económico, digamos, tantas desigualdades, ¿no? Tantas desigualdades, frente a eso, ¿cuáles son nuestros compromisos? Porque la vieja idea del vallismo, que el Estado está por encima de las clases, creo que en la izquierda hace mucho tiempo que definimos de otra manera, que un instrumento político es la representación política de los intereses sociales, y que de esos intereses sociales los frente amplistas desde siempre hemos priorizado primero los que menos necesitan, y primero, que los que más tienen, digamos, primero los que más necesitan, una gafe, digamos, y sin ninguna duda que los que menos necesitan aguanten un poco, digamos, y no agarren y pongan los bolsillos con cerradura y con defensas armadas todavía cuando, digamos, se intente esas redistribuciones de la riqueza que entre todos producimos y que naturalmente. Entonces, primera expresión, nace una corriente de opinión que tiene sin ninguna duda un liderazgo representativo que no es individual, que se refiere a lo colectivo, digamos, que se hace y se desarrolla en relación permanente entre lo individual y lo colectivo. Con esto muchos de los veteranos como yo hemos soñado toda la vida. ¿Cómo no entender que nos están haciendo un mensaje, digamos, de reconstruir, digamos, como herramienta política del frente, que esas señas de identidad, el antiimperialismo? Con qué claridad Constanza lo expresó, digamos, ayer al Congreso. Se incluyó en el texto del programa que no aparecía la palabra antiimperialista en ninguna parte, ¿eh? Eso lo dice el programa, pero también lo dice una precandidata, digamos, que se compromete a ser absolutamente fiel en los 5 años de gobierno a lo que le indica como orientación, pero también en todos los temas que tienen que ver, digamos, con la concesión de ese artículo primero del Estatuto del Frente que nos define como antiimperialista y antioligárquico, cuando dice y rescata que la tributación es la herramienta que tiene el Estado para poder procesar, porque si no le saca a los que más tienen, ¿de dónde sale la guita? Claro. Pero hay que sacarle a los que más tienen. Hay que sacarle. Porque yo creo que en este periodo de gobierno hemos tenido, en el anterior con estas políticas económicas, digamos, una clase media que se ha habido un poco apretada, digamos, en cuanto a sus cargas impositivas y demás. Y quizás los que más tienen son los que han sido menos afectados, digamos, por las cargas. Entonces, eso es algo a revisar. Cuando yo hablo de esa le doy corriente de opinión, porque vamos a entender, digamos, nadie le puede dar un nivel organizativo algo que no lo tiene. Claro. Hay una intencionalidad, y ahora el gran desafío que tenemos todos, algunos datos son, digamos, de cuando se votó, digamos, primero el tema donde estaba en juego la soberanía, digamos. ¿Por qué? Más allá que el Congreso fue todo lo representativo que pudo, lo que estaba en el planteo, que finalmente perdió, es que queríamos que la soberanía de decisión la hiciera el Frente Amplista con el voto el día 1 de junio. Claro. ¿Por qué?
diferenciar candidatos. ¿Qué sentido tiene? ¿O no creemos en la independencia de opinión? El votante frente amplista. Que además, si no participa y mira, ¿sí? Sin ninguna duda, ¿para qué indicarle? Mire que este es el... No, los dos son candidatos, es la contradicción de esa moción, donde en el primer término lo dice perfectamente en igualdad de condiciones, e inmediatamente propone, y fíjense ustedes, esa votación tuvo 652 votos por los que, digamos, yo diría la cupular. La cupular, la sí. cupular. 488 votos la que venía de abajo, digamos, porque ahí nadie, digamos, ni nosotros, digo, como PVP, como lista 567, no nos vamos a acreditar en mérito. Es un mérito de los de abajo, digamos, y se expresó en cuanto 400, fíjense qué diferencia. Pero además, 79 de los congresales se abstuvieron. ¿Por qué se abstuvieron? Porque el, digamos, plenario nacional los metió en algo que no venían, sobre todo los que son disciplinados. Quedaron embretados ahí. Y que dijeron, no puedo votar porque en la discusión de mi comité este tema no se olvide que eso aterrizó, digamos, después en la tarde en el Congreso, no habiendo tenido ni en comisión ni en ningún lado un nivel de discusión. Digamos, pero yo rescato lo otro. Claro. Ahí hay una corriente, ahí todos, digamos, los que acompañamos la idea de la soberanía del pueblo por el pueblo mismo y no por representantes, pero el Congreso nos hizo y nosotros elegimos en esta batalla, digamos, donde los valores ideológicos son fundamentales, que nos debía representar, digamos, la compañera Constanza Moreira, y esa es nuestra, digamos, representante, y esa es seguramente la ordenadora, y vaya si le sobra voluntad de trabajo, ideas, claridad, como ser, digamos, el punto de partida de una columna. Estamos todos, digamos que transforme, porque ahora tenemos una batalla electoral, claro, digamos, el tiempo de las discusiones programáticas ahora solo se traslada a, digamos, un plan de gobierno. El plan de gobierno va a tener que ser pero en el Uruguay, digamos, las instancias electorales son ordenadoras desde el punto de vista de cómo se refleja. Y yo les voy a decir, la, digamos, gran prensa fue canalla, porque como siempre está acostumbrada a las visiones populares, porque las construcciones, todos esos discursos, estos contra estos, no, los que estuvieron rescatando los valores de la izquierda del Frente Amplio fueron los de abajo, digamos, y en lo popular le distorsionaron lo que aportaron en cada una de las condiciones. Yo lo lamento, me hubiera gustado que fuera al revés, que los de abajo nos indicaran, porque a mí me tocó estar ahí, digamos, representando al PDP, pero que los de abajo nos dieran, digamos, este es el rumbo, y no nosotros, no paren, que esto es muy peligroso, que lo otro, que me voy, que todo es mediático, porque adentro y en las comisiones, quienes hablaron, yo los tengo todos anotados, no importa, digamos, son los de abajo los que hablaron, los que hicieron el gasto, bueno, no dio la nafta, no dio la fuerza, digamos, para llegar a construir, pero la mecánica es diabólica, digamos, porque ¿quién en un documento de 163 páginas va a votar en contra? Porque en un documento tan largo tenés muchos temas, entonces en general lo votás, y ahí funciona un mecanismo diabólico. Porque en general lo votás, quiere decir que bueno, pasamos todo. Entonces, para modificarlo, te piden 2/3, claro, que yo le voy a decir, casi la candidatura
de Tabaré Vázquez apenas le debe haber sobrado 10 votos. Sí. No llegaba a los 2 tercios. No llegaba a los 2 tercios. No estamos para las pequeñeces, pero digo, para hacer una lectura. Para estar atento. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si no hubiera, digamos, para qué esa instancia de desafío de candidato oficial? Y si no hubiera tenido los 2 tercios, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué drama le colocaban al frente? Que la prensa estaría, la gran prensa, diciendo, bueno, no logró los 2 tercios. Bueno, digamos, si habrá, seguramente todos los que estamos tratando de juntarnos, de sumar, digamos, de mantenernos fieles a nuestras concesiones, articulando, dialogando, ¿por qué no criticándonos los unos a los otros? Podríamos haberlo hecho mejor de esta manera, porque tenemos un desafío, que nuestros énfasis distintos dentro de esto que yo digo, que se instaló en este Congreso, que es una corriente de opinión, las pequeñas cosas no deben separar. Y tenemos que encontrar la mejor manera de una participación en lo electoral que sume con lo que significa nuestra representante en esta batalla, que yo aspiro que no termine el 1 de junio y que siga. Es una esperanza para muchos, Coitiño. Estamos con el diputado suplente del Partido por la Victoria del Pueblo, PVP, Carlos Coitiño, aquí en Mete un Cambio por CX40 Radio Fénix. Recuerda nuestra vía de comunicación 098-123-328, 2-409-0837. Mete un Cambio en Facebook, Mete un Cambio Radio en nuestro canal en YouTube. Aquí en Real 70 con la producción del lapísimo. Oh, yo no soy un juguete de los que te entretienen. Lo que pasa es que respeto para que me respeten. No pongas la mente a 90 para no ponerla a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Tú eres el inversionista y yo soy el arte, pero no permito que quieras manipularme, ni que me cambie la imagen para promocionarme, ni que me exijas sacrificios que no voy a darte. Yo solo vengo a hacer lo mío, yo vengo a cantar. Es una relación estrictamente profesional. Yo vengo de la calle, pero no me subvalores, que de pronto se invierten los papeles, se cambian los roles. No me enrolen, ni me enreden, ni nieguen mi yo. A esta altura ya tengo propio pensamiento. Te podría agradecer un consejo a mi favor, pero no queda dentro de una postura que no siento. Ay, qué costumbre tiene usted, señor, de no valorar nada y querer comprarlo todo, de sentirse superior y aprovecharse de la necesidad que hay aquí, porque es verdad que el vivo vive del bobo, pero yo no soy un juguete de los que se entretienen. Yo no soy un juguete de los que se entretienen. Lo que pasa es que respeto para que me respeten. No pongas la mente a 90 para no ponerla a 100. Yo necesito de ti, pero tú de mí también. Acércate, ven, pero siempre ten bien claro de no dirigirte a mí si vas a caer en. Nunca subestime la inteligencia del ser humano, que de pronto con la fuerza de la vida que viva fuera bonito si se hablara con la verdad. Si no existiera abuso de poder, si existiera hacia dónde correr, si se respetara el trabajo de los demás, y si solo dependiera de mí y de mis deseos de crear y de hacer. Pero ¿quién eres tú para escucharme y yo para cambiar lo que está mal? La comprensión de ti la espero lejos, porque tú no estás en mi pellejo. Pero si hay una cosa que aprendí, esa es no sobornar mi identidad, porque yo soy individual y me gusta el blue y me gusta
Estábamos escuchando a la cubana Danay Suárez, que me encanta, la descubrí hace poco, no se escucha en ninguna de nuestras radios, así que acá somos unos privilegiados de escuchar su hermosa voz. Continuamos con el diputado suplente por el Partido de la Victoria del Pueblo, Carlos Coitiño, analizando un poco, haciendo un balance de lo que fue el Congreso del Frente Amplio este fin de semana. Coitiño, dígame, estábamos haciendo un poco una visión de lo que viene, ¿no? También. Exacto, uno tiene la obligación, digamos, de meter cabeza, digamos, también corazón, ¿no? Digamos, en la construcción de una instancia de carácter electoral que lo que tiene es el enorme desafío del contacto directo con la gente, digamos. Nosotros queremos que el máximo de frente amplista concurran a la elección. Nosotros queremos que tengan a su vez una opción que les permita, dentro de primero que nada, naturalmente, dentro de las dos precandidaturas, poder optar, digamos, y poder optar por contenidos, en función de eso que yo decía anteriormente, que no hay un plan de gobierno. Entonces, lo que digan, digamos, los dos precandidatos, sin ninguna duda, es la construcción de ese plan de gobierno. En la interna del Frente Amplio vamos a intentar, de todas maneras, que haya un plenario nacional inmediatamente del 1 de junio, a los efectos que el plan de gobierno, que ese va a ir a la campaña ya en general, no la interna, sino la de junio-octubre, tenga una participación colectiva. Vamos a rechazar que se reitere lo de los dos últimos procesos, donde el plan de gobierno, el colectivo de Frente Amplista no intervino, digamos. Eso por un lado. En segundo lugar, nos salimos del Congreso, se expresó una corriente de opinión y nos comprometemos con todos los que lo quieran a hacer una construcción, digamos. Esto no es, digamos, un planteo exclusivamente de lucha electoral. Es un planteo de, tomando en cuenta el papel de la lucha electoral en función a las masas, por lo que es Uruguay y su tradición, para la interna del Frente, construir un encuentro de energías que participen en la interna más allá, que a veces el hígado se nos inflame, digamos, que participe para intentar que esta correlación de fuerza que se empieza a expresar tome organicidad, tenga planteos, digamos, que los discuta en la interna, porque si no desde afuera solo, digamos, no está mal hacia afuera, hacia el resto, pero el Frente es una orgánica también. Tenemos que acercarnos a ella de la mejor manera posible. Todos sabemos, los comités de base, digamos, las dificultades, que la pobreza a veces de discusión, pero es la célula que une a los frente amplistas, las coordinadoras, las departamentales en el interior, y bueno, a veces con ese disgusto que macán, pero vamos a entender, digamos, una fuerza política es el resultado de correlaciones de fuerza, y las correlaciones de fuerza, digamos, dominantes en mucho, no estoy hablando del Congreso, viene de mucho atrás, donde no pudimos o no tuvimos la capacidad de construir dentro del propio Frente una alternativa, digamos, que pudiera discutir, que pudiera tener propuestas, que no fuera solo oponerse a lo que no nos gustaba, sino dar, digamos, polémica en todos lados con propuestas. Eso es trabajo, claro. Y es trabajo permanente, y creo que es el gran desafío a los que, digamos, fíjense ustedes, 288, digamos, votamos a Constanza. 112 delegados del comité, no los que respondieron y traicionaron a su comité en sus decisiones, digamos, sino más bien respondieron a las órdenes de cúpula del sector que legítimamente, pero que no se olvide que cuando uno representa un comité, respeta, no cuando se va a instancias comunes, respeta más a su cúpula dirigente que
a esa construcción que es difícil, que es cargosa, que es de esfuerzo. Entonces, 287 y 112. Y algunos dirán, bueno, apenas llegó Tabaré Vázquez, digamos, a superar, digamos, los 2/3. Vaya, si hay trabajo posible, vamos arriba, no nos quedemos, sigamos trabajando como de... No se olviden que recién el 14 de septiembre Constanza nos dio el gusto de decir vamos arriba. Claro. Trabajamos para el Congreso 2 meses y poco. O sea que no se pudimos, posicionó. exacto, El trabajo no fue pudimos recorrer más de medio país, hicimos un esfuerzo. Ahora tenemos una tarea de visibilizar, ganemos los muros, ganemos la feria, ganemos todos los lugares, porque ahora el gran desafío no es por la vía de el marketing, el aviso en la televisión, que nosotros vamos a transformar las correlaciones de fuerza, es yendo la gente, como los viejos decimos, la vieja radio Bemba del boca a boca, digamos, 3 o 4 de nosotros en una feria, digamos, visibilizando. Constanza también dándose una vueltita, y, digamos, en el contacto directo que Constanza lo va a hacer, me consta, porque lo hicimos en todo el país hasta donde pudimos llegar, donde no solo era visitar el comité de base, era visitar barrios, etcétera. Bueno, eso es desafío, eso es trabajo, y tenemos fuerza para hacerlo. Entonces vamos arriba. Vamos arriba, che, como dicen, ¿no? Carlos Coitiño, diputado suplente del PVP, estuvo con nosotros esta mañana haciendo un balance de lo que fue el Congreso del Frente Amplio este fin de semana, y bueno, con ya 2 candidatos sobre la mesa para la interna el próximo 1 de junio del 2014, ahora Constanza Moreira y el doctor Tabaré Vázquez. Recuerden hoy la convocatoria del colectivo Mujeres de Negro, que convoca a la performance para en el día de hoy en la Plaza Independencia a partir de las 19 horas, riguroso negro, profundo silencio, hombres, mujeres y familias. Se esperan que haya la convocatoria está hecha a 6.000 personas, y bueno, marchando hacia la explanada de la Intendencia por el Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Será hasta mañana, sí, entonces. Perdón, sí. Rescatemos ¿Sí? que el Congreso del Frente Amplio ayer convocó a todos los integrantes del Frente a participar, y lógicamente estaremos allí. Ahí está, será así entonces, Coitiño. Nos vemos la semana que viene, diputado. Saludos a su fuerza política, los Muchas felicito gracias por el esfuerzo y lo que han trabajado. Las exposiciones de sus distintos integrantes ayer fue muy buena, nosotros pudimos estar por ahí. Será hasta la próxima, Coitiño, y nosotros le decimos hasta mañana aquí en Mete un Cambio por CX40 Radio Fénix. El vivo vive de